Hola, mi nombre es David Ramírez. Este es un episodio más de Elite Podcast, el podcast donde tenemos conversaciones con personas de alto rendimiento a diferentes niveles de la vida y aprendemos de ellas sus pensamientos, sus comportamientos, sus actitudes, su historia. Y hoy estoy una vez más con mi hermano, Andrés Ramírez, y vamos a hablar en esta oportunidad sobre un tema que es el emprendimiento. Somos dos hermanos emprendedores, tenemos varios proyectos en común y queremos compartirles un poco de esa historia o de ese proceso. ¿Qué más? Bueno, un saludo a todos. Me emociona mucho este tema porque particularmente yo he tenido una vida de emprendimiento desde muy chiquito. Hay personas que lo desarrollan después por experiencias, digamos, de adversidades y se estrellan con el emprendimiento y les queda gustando. Pero particularmente yo entré en el mundo del emprendimiento desde el colegio. Uno escucha a muchos emprendedores que entraron al mundo del emprendimiento desde el colegio como si lo llevaran en la sangre. Yo soy uno de esos. Entonces, eso es un mundo donde todo el tiempo uno está aprendiendo, está escuchando testimonios, experiencias muy bacanas y de que el emprendedor nunca tiene como un título final, eso nunca se acaba, siempre hay el emprendedor desde hace 20 años es otro después de 20 años. Tiene negocios diferentes o evoluciona de manera diferente. ¿Cuáles son tres condiciones que tiene un emprendedor? Características. Tres condiciones. Tres características principales. Bueno, voy a tratar de decir las que más me parezcan en el momento, que serían arriesgado, Riesgos. riesgos, sí, sino que la palabra arriesgado la tengo como el ítem más importante del emprendedor. También es una persona que sabe vender. Sabe vender. O sea, el emprendedor real no le tiene miedo a las ventas y es más, no solo no le tiene miedo, le gusta y le apasiona. Y liderazgo. Ok, ok, súper. ¿Cómo? Bueno, yo voy a decir mis tres. ¿Cuáles son ustedes? Mis tres son propósito, consistencia y enfoque. Si una persona, un emprendedor, está jugando el juego a través de su propósito, no es fácil jugar el juego. Es más fácil ser consistente. Es más fácil decirle a alguien, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo. Decirle a alguien que toda la vida haya dicho que no le gustan las ventas o que se siente aparte de eso, como de ese mundo de poder aceptar ser un vendedor o un asesor o algo así. Mm, si está relacionado con su propósito, va, va a ser más fluido y va a ser armónico esa relación y esa consecución de lo que tú estás diciendo de las ventas. Dije consistencia también. En nuestros proyectos nos hemos dado cuenta que siempre el ser humano, en la actualidad sobre todo, está en búsqueda de cuál es la fórmula, cuál es la respuesta, qué está bien y qué está mal, qué es lo que hay que hacer. Y muchas veces esos emprendedores o esas personas ya están haciendo lo que deben hacer, ¿Mm? pero la consistencia es el punto. O sea, las personas hacen algo y medio verificando si está bien o no, no dejan que la consistencia, sostenerlo en el tiempo, atraviese una estrategia, un comportamiento, un hábito, un, una política en su emprendimiento, bueno, lo que sea. Entonces, la consistencia es ese otro punto que me parece muy valioso y muy determinante. Ahí yo intervengo en ese, donde tiene que ver mucho con una de las características que yo dije, que es las ventas. Y normalmente
no sostienen o no son consistentes con lo que hacen porque no son capaces de soportar el rechazo. Entonces, normalmente, cuando alguien comienza un emprendimiento, comienza, como todos lo hacemos, desde lo positivo. La característica negativa la hacen en un margen muy bajito. La tienen, pero en el inconsciente siempre está como que no va a pasar. Es decir, una quiebra o cualquier cosa que pase en el negocio. O un rechazo. O un rechazo. Entonces, cuando pasa algo negativo, a lo que no están preparados, abandonan. Entonces no hay consistencia. Pero las ventas, yo creo que un emprendedor y un empresario, y lo va a sostener todos, es que hay que saber vender. Hay que pasar por la experiencia. Hace poquito escuché a un empresario muy exitoso, decía que cuando le pedían recomendaciones, le decía, antes de usted montar un negocio, vaya a venda puerta a puerta, por un año. Y ahí usted va a soportar, mejor dicho, va a crecer tanto que va a tener una base sólida de que ya no le va a doler unas cosas en los negocios que ya pasan, que es el rechazo, que no le abran la puerta, que lo insulten, que le echen un balde de agua, porque él fue un vendedor de libros puerta a puerta. Entonces él decía, eso fue lo que me hizo en realidad, ser consistente y aprovechar todo ese conocimiento y toda, digamos, esa fortaleza que le genera las ventas. Ya después viene que las ventas tienen unas habilidades de negociar y otro tipo de habilidades, pero la primera es la resistencia al rechazo. Eso es muy interesante porque tú sabes que en el discurso que yo tengo sobre el salvaje y sobre ese tema biológico del comportamiento, también también concluí que ese miedo al rechazo, o en inglés también se le dice como public exposure, ese miedo también es biológico. Ese miedo es biológico porque como especie biológica, hace miles de años, si estábamos en una tribu, cada individuo no podía exponer una debilidad, porque esa debilidad hacía que pudiera morir toda la tribu. ¿Sí me hago entender? Por un predador o por una guerra que se quiera librar, ¿cierto? Entonces, exponer las debilidades era determinante de la muerte. Entonces, si el individuo se considera la fuente de la debilidad por las que yo voy a morir y toda la tribu va a morir, entonces yo no quiero exponerme. Entonces, ese es el punto del origen del miedo al rechazo, a ese rechazo. Entonces, una cosa que tuviste también muy interesante es que eso es una habilidad y eso es susceptible de ser entrenado. Entonces, un emprendedor exitoso, entiende que el rechazo hace parte del camino. Sí. Y hemos tenido conversaciones en donde uno ya entiende que una venta o un caso exitoso de un negocio exitoso tiene varios rechazos por detrás. Exacto. Entonces, como es una habilidad y se entrena, ahí viene el tema de no tomarse las cosas personales. Cuando una persona logra eso y se vuelve bulletproof, se vuelve que ninguna de esas cosas la altera. Hablando en el emprendimiento, hablemoslo como de las llamadas en frío o las personas, los leads, los prospectos que preguntan por tu producto o servicio. Cuando uno empieza a entender que ese que le compró a uno, ese que le consignó en la cuenta, se necesitó de 10, 20, 30, 40, 50 que rechazaran y de pronto insultaran y de pronto estuvieran en desacuerdo o no les pareciera tan bueno o adecuado tu servicio o producto, uno después se da cuenta de eso. O sea, que ese que compró y ese que pagó, fue necesario que esos otros rechazaran, hasta para tú aprender. Entonces, cuando uno es consciente de eso,
uno ya no se lo toma personal. O sea, cuando hay un rechazo, uno entiende, este es el que va a rechazar. Y eso es entrenado. Eso es pero lo que pasa es que no es tan medible. Usted escucha 10 historias de empresarios, y cada uno tiene las mismas características, pero algunos tienen su forma de llegar a ese entrenamiento, que ya lo manejan con una habilidad al rechazo. También hace poquito escuché un empresario español donde decía, tiene casi 200 empresas. Y él decía, la gente monta una empresa y quiere que le vaya bien con una, cuando en mis números, de cada 10 empresas, dice esto, de cada 10 empresas, una es exitosa, 3 son sostenibles, es decir, no dejan plata pero tampoco pérdidas, y 6 quiebran. Esos son mis números. Yo cuando estoy entrando a negocios, yo ya estoy como consciente y mentalmente no voy a sufrir, porque ya lo entreno, pero para él llegar a eso, tuvo que montar negocios, quebrar, sufrir, pasar por una experiencia de aprendizaje, y eso es lo que también hace las ventas. Por eso yo creo que el primer camino es ese, que hay un rechazo. Hay gente que quiere ser empresaria y no quiere vender, entonces hay gente que quiere ser empresaria y no quiere sufrir rechazo. Exactamente, por lo mismo que no quiere vender, porque la venta tiene mucho rechazo, pero eso es como incoherente. Sí, porque eso hace parte van de la mano, entonces por eso quería como intervenir en eso, porque consistencia y ventas van de la mano. Sí, yo a un empresario gringo le escuché decir, estás a 2000 llamadas en frío de ser millonario. Eso no quiere decir que sean, él no dice 2000 ventas ni 2000 éxitos, es al contrario. O sea, el porcentaje siempre va a ser un porcentaje mínimo de la industria que sea. Y entre más rápido, mejor. Exacto, eso. Entonces, entre más rápido me rechacen, mejor, porque estoy más cerca de los que me van a comprar. Aprendo más rápido. Y aprendo más rápido. Exacto. Llego más rápido a los resultados, entonces hay mejor retroalimentación. Y hay otra cosa que mencioné, que es el tema del propósito, que es un tema que nosotros familiarmente y particularmente hablamos mucho, porque nosotros somos familia que tenemos eso en nuestros pilares, en nuestros valores. Las cosas que hagamos deben tener un propósito y ese propósito tiene que estar directamente relacionado con servir. Hemos tenido negocios y dentro de esos negocios hemos tenido negocios que no tienen propósito, pero son proyectos o son cosas que nos han enseñado y son necesarias para el punto en el que estamos ahora. Y hoy precisamente le decía en el almuerzo, le decía que nosotros somos muy afortunados, porque es un porcentaje muy bajito de personas en el mundo que lo que le invierte el activo más preciado, que es el tiempo, nosotros se lo invertimos a algo que tiene propósito y a algo que está con nuestro propósito. Es decir, nosotros tenemos proyectos que nosotros nos levantamos y es una sensación de libertad y de autorrealización saber que voy a trabajar en eso. Entonces yo le voy a invertir tiempo a eso. No es como lo normal que las personas le invierten tiempo al trabajo. Uy, tengo que trabajar. Por eso la connotación del trabajo es negativa para la mayoría de las personas. Y entonces cuando uno le dice hay que trabajar duro, entonces creen que es algo negativo mucho. Y nosotros entendemos que a través del propósito de nuestros proyectos y de nosotros cambia la perspectiva. Por ejemplo, eso que tú dices, hay que aprender a vender. Si yo estoy trabajando en algo que está muy alejado de mi propósito, yo genero más resistencia. Pero si está vinculado con mi propósito, entonces yo encuentro ese enlace entre mi propósito y las cosas que por otra razón yo no haría, y si las haría. Como hay que aprender sobre mercadeo, entonces para mi propósito sí aprendo, para otra cosa no lo haría, o es más difícil. O digamos que uno sufriría un poco, porque
cuando uno entiende el mundo del emprendimiento y el de ser empresario, es que cuando uno hace las cosas, y eso es un discurso mío, en el tema de la salud, relaciones, espiritualidad, todo, es que todo tiene que tener sentido. Si para mí mejorar esas habilidades mejoran para mi propósito, pues tiene sentido, entonces yo lo disfruto. Pero cuando no tiene sentido, pues ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y entonces es donde llega como el vacío, donde no me gusta. Pero si para mí tiene sentido mejorar esas habilidades, porque me va a llevar del punto A al punto B que a mí me gusta, pues entonces lo disfruto. Yo pienso una cosa al respecto y es el tema de ser creador, de que cada ser humano tiene la capacidad de ser creador. De hecho, yo tengo un discurso que es que en la Biblia dice, Dios nos hizo a imagen y semejanza y Dios es creador. Entonces nos hizo creadores, porque somos dioses, de alguna forma. Eso es mucho más complejo, pues, pero lo traigo a esto es porque en el proceso creativo hay una cosa que nosotros hablamos mucho que es el flow state. También le llaman la zona, entrar en la zona. Y es cuando una persona en lo que está haciendo, sea un artista, sea un cantante, sea un rapero, sea un deportista, sea alguien hablándole a una cámara, un actor, lo que sea, cuando esa persona está en flow state, su capacidad creativa, o sea, de crear, es gigantesca y es, digamos que perfecta, es imbatible y es como lo mejor que puede hacer esa persona. Y en ese flow state no hay tiempo. No hay tiempo es que cuando una persona entra ahí, no está preocupado cuánto tiempo ha pasado, no sabe qué hora es. ¿Qué voy a hacer después? Sí, está en el momento presente. Entonces ese es un criterio y una forma para identificar que estás en flow state y es muchísimo más fácil entrar en flow state cuando estás haciendo algo que te apasiona y que está alineado con tu propósito. Eso aplica para todos los emprendimientos. Por eso es que las conversaciones de amigos o de socios que son, cuando son así de plata con plata y cuáles son las utilidades y el rendimiento, y eso, como esos números, no estoy diciendo que los números pierdan valor, de hecho lo tienen, pero es una conversación diferente. Sí, así es una conversación del impacto y del propósito de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo entro en ese flow state, en ese estado creativo, y en mi propósito, en ese emprendimiento, literalmente no sé cuánto tiempo ha pasado y estaba trabajando. Entonces, el trabajo ya adquiere una connotación muy positiva, ¿sí? Y es la satisfacción de que después me di cuenta que fueron 5 horas y yo no me di cuenta y estaba haciendo era mi propósito, ese propósito sí o sí estaba teniendo alcance con muchas personas o muchos proyectos o lo que sea, y esa retroalimentación también es una muy buena retroalimentación. Que me pase eso, entonces más fácil pasa mañana. Y es un calificativo para el propósito. Hay algo que también la quiero traer a colación acá, es que primero, no todo el mundo vino a emprender. O no todo el mundo, o no todo el mundo está déjame hacerte esa pregunta. ¿Todo el mundo tiene un propósito? Sí, todo el mundo tiene un propósito, claro. Todo el mundo tiene un propósito. Pero un propósito individual. Un propósito individual. Y muchos lo llaman aprendizaje, experiencia de vida, a lo que vinieron al mundo. Pero todo el mundo vino con un propósito. Pasión. Pero la gente lo confunde con emprendimiento. Entonces yo caí en eso, de que yo pensé que todo el mundo debería emprender en algún momento de mi vida. Y eso, primero, no todo el mundo vino a emprender y no todos están en el momento de emprender. Hay personas que tienen que pasar por situaciones donde pasan por una serie de aprendizajes que no se pueden saltar y pueden ser desde el mismo empleo. Entonces la gente cree que emprender
es como una mejor versión del empleo. Como si fueran, como si Como, fuera un escalón. sí, como si fuera paso uno, paso dos. En realidad, primero hay gente que vino a ser empleada a la vida y a ser la mejor empleada del mundo En y algo. sirven y equilibran el universo y les apasiona y hacen parte del propósito y cumplen esa función. Pero pasa que cuando van a emprender, porque el Sistema. sistema nos ha dicho que es mejor emprender solo porque lo han escuchado, porque han visto historias de éxito, y se van a emprender, y lo peor es que se encuentran con la misma persona, con los mismos problemas. Eso es muy importante. Si nosotros salimos de un empleo porque estamos incómodos y porque estamos sufriendo y porque no queremos más esa realidad y quiero emprender por eso, están haciendo el emprendimiento desde donde no es, que es desde el sufrimiento, Desde la no, necesidad, desde la necesidad, desde la desde, escasez. desde la incomodidad, Entonces, es que mi jefe me cae mal, entonces yo quiero emprender, por ejemplo, para ser mi propio jefe. para ser mi propio jefe. Ahí está, yo creo que Malentendido. malentendido porque se ha malinterpretado el mensaje del emprendimiento. El emprendimiento es creación, el emprendimiento es todo lo que nos inspira. Y si lo que me está trayendo a emprender es una mala experiencia en el empleo o que estoy sufriendo, mi consejo sería, deja de sufrir en el mismo empleo, deja de sufrir con el mismo jefe, digamos, toma el aprendizaje que estás viviendo, asume la responsabilidad 100% y cuando ya no sufras, ahí sí toma la decisión de emprender. Porque eso es lo que te hace falta para emprender. Y los que hemos trabajado, los que hemos estado en empleo, sabemos las situaciones, pero con la mirada, con la percepción que tenemos del empleo, hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que sacar todo lo que podamos, como una esponja. Y si salimos desde el amor al emprendimiento, ya suena diferente. Y ahí es donde yo digo, estoy preparado. Entonces, si alguien quiere emprender y no ha pasado por eso, mi consejo sería, vaya a un empleo y no sufra, disfrútelo, ámelo, aprenda. Y como yo dije ahorita, hay gente que en realidad, mi papá es uno que fue feliz, amó el empleo, trabajó toda su vida y aprendió. Y después de muchos años, arrancó con un emprendimiento después de los 60 años. Entonces, cuando analizamos eso desde dónde viene, pero si yo tengo problemas en el empleo, voy a trasladar los mismos problemas al emprendimiento, entonces me voy a enfrentar con situaciones que tampoco me van a gustar y también la voy a rechazar. Sí, no, no va a ser el jefe en el empleo, sino va a ser el proveedor, El proveedor, el cliente que no el paga, el cliente. cliente que se queja o el que no me pagó o cuando empiezo a tener un balance financiero errado que no quería y no soy capaz con esa frustración. Voy a tener que relacionarme, que eso es algo importante. Entonces, hay una escala que me gusta hacerla porque la gente escucha mucho emprendimiento y escucha mucho empresario y ahí en realidad están encajados. El ser empresario y ser emprendimiento, la única diferencia es que el emprendimiento está en visión y el empresario ya lo está Ejecutando. realizando, ya lo está ejecutando. Esa es la diferencia, que ya tiene el resultado, pero tiene los mismos comportamientos. Un buen emprendedor que está en el proceso tiene el mismo comportamiento de un empresario. Es que el empresario lo vemos como que ya tiene todo ejecutado. ¿Cuál es el error más grande o el error más frecuente de un emprendedor? La expectativa. La expectativa me parece que, Desarrollalo, pero no tanto para que no nos quede tan largo. o la expectativa es que primero es desde dónde hago el emprendimiento. Entonces, desde dónde. Si lo hago desde la ambición, entonces eso me genera más expectativa. Uh-huh. Primero lo tengo que hacer desde el propósito, desde mi buena intención, a disfrutar el proceso. Siempre pregúntese que el primer año no va a ganar plata. ¿Y qué sensación le genera? Si la sensación que me genera es satisfacción, paz, plenitud, porque voy a disfrutar el proceso, ese es un indicador de que es un emprendimiento con propósito. Que lo disfrute, mentalícese que no va a ganar un año. Cuando a Interesante. la otra persona uno le dice, cuando va desde el deseo, desde la intención de la ambición, de ganar solo plata, te va a decir, no, yo como un año no voy a ganar plata. Entonces sufre y dicen, yo no lo haría. Ahí es una intención de que un emprendedor no lo hace desde el propósito y va a sufrir y se va a Uh-huh. estrellar.
Eso es la primera, lo primero que pasa. Lo segundo es que cuando ya estamos en el proceso, estamos en una vía de aprendizajes y el error común como es la expectativa, ya estoy diciendo, mire que es un hilo conductor. Si yo lo hago desde el propósito, desde que voy a disfrutarlo y el resultado se lo entrego a la vida, yo ya no tengo expectativa, ya desde entrada estoy ganando. Pero si yo entro desde la ambición y la expectativa, me vas a llegar esperando un resultado y ese resultado no lo controlo. ¿Por qué no lo controlo? Porque es que hay un montón de experiencias que la vida me va a mandar que me va a hacer retrasar de pronto el resultado que estoy esperando. Y son cosas que no controlo. Imagínense la pandemia, alguien que haya montado un negocio en ese año, ¿cuántas veces no pasó con la expectativa de este año y la pandemia no la controló nadie? Que generó sufrimiento. Pero cuando vas del amor, estoy seguro que se aguantó el varillazo y fue recursivo y resolutivo. Y miró cómo transformó el negocio o cómo lo puso a funcionar. Entonces el error más grande es la expectativa, pero es porque desde dónde la hace. Y última pregunta. ¿Cuál es cuál es el consejo número uno que le darías a alguien que acaba de emprender o que está pensando en emprender? Que se entregue 100% al proceso, que lo disfrute al máximo y que se comporte como la persona que se vería ya desarrollando el proyecto con el éxito mayor. ¿Qué quiere decir eso? La gente siempre espera el resultado para comportarse como tal. Ujú. Compórtese desde ya como si ya lo tuviera. Eso se llama certeza absoluta. Y cuando uno se comporta desde ya, entre esos parámetros está, disfrútelo. Un empresario disfruta ya, el que está con propósito, lo disfruta. Entonces disfrútelo, tenga certeza absoluta y entréguese al proceso. No se entregue, ese consejo lo recibí mejor dicho, me marcó. Nos enseñaron a las metas y eso es un tema, otro tema que vamos a tocar después, pero nos enseñaron que nos debemos poner metas. Yo lo llamo proyéctese. Proyéctese a dónde quiere llegar porque eso le da dirección y cuando me da dirección me entrego al proceso. Yo ya sé qué tengo que hacer, ¿para qué tengo que estar mirando la meta todo el tiempo? La meta me genera sufrimiento, entonces no estoy por el motivo real por el cual lo disfruto. Entonces me proyecto, me genera dirección y como ya me generó dirección, ya sé qué hacer. Ese ya sé qué hacer, ¿qué es? El proceso. Entonces me entrego 100% al proceso y cuando yo me entrego 100% al proceso, yo llego a la casa a las 10 de la noche para acostarme pleno, porque me entregué. No estoy pendiente de resultados. Los resultados son una consecuencia de entregarme 100% al proceso. Mayor error, tener expectativas. Y consejo número uno, entregarse 100% al proceso. Este fue un episodio más de Elite Podcast. Nos pueden seguir en redes a Andrés Ramírez Oficial, guión bajo. y David Ramírez Oficial, _. Nos vemos en el próximo episodio, Elite Podcast. Feliz día.